Muy buenos días, amigo oyente. Les habla Juan de Jesús Sánchez Aponte. Los invito para que nos preparemos a escuchar el devocional dominical de Nuevo Continente. Como parte introductoria a este devocional, recordemos que los 4 evangelios narran la multiplicación de los panes y los peces por Jesús. Este milagro se realizó en la ciudad de Betsaida, en donde Jesús dio de comer a más de 5,000 personas hasta que se saciaron y sobraron 12 canastas de pan. La historia de la multiplicación de los panes y los peces la sabemos muy bien, toda vez que la hemos escuchado en muchas oportunidades. La Biblia registra este acontecimiento milagroso de Jesús en los evangelios de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Marcos, en el capítulo 6, versículo 32 al 44. Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 17. Y Juan, en el capítulo 6, versículos 5 al 13. Las anteriores citas bíblicas contienen textos paralelos, es decir, relatan la misma historia sobre la multiplicación de los panes y los peces por Jesús. Por esta razón es que se denominan pasajes paralelos. Los anteriores textos referenciados nos enseñan el magno milagro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la ciudad de Betsaida, en Tierra Santa. Ahora, es necesario examinar el contenido teológico y doctrinario que enseña el Evangelio de Juan en relación al pan que da vida eterna. Esta enseñanza del pan que da vida eterna está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 25 al 40. De acuerdo a lo indicado anteriormente, he titulado el devocional para compartirlo con cada uno de ustedes en el día de hoy: Jesús, el pan de vida eterna. Sí, Jesús, el pan de vida eterna. Entonces, vamos a leer en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 6, versículos del 25 al 40. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que lo veamos y le creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el cielo, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le respondieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final.
porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Este es el texto en el que Dios le dice a Juan registrar estas palabras en el Evangelio, y es lo que acabamos de leer en el capítulo 6, versículos del 25 al 40. Dispongamos nuestro corazón para orar. Padre del cielo, te pedimos, Señor, que por medio del poder de tu Santo Espíritu nos lleves, Señor, a su presencia. Queremos, Señor, ir a su presencia para buscar en ti, Señor, nuestra salvación. Te pedimos, Padre del cielo, que esa salvación sea dada por el alimento espiritual, la comida, el pan de vida para la eternidad. Permítanos, Señor, alimentarnos diariamente con su palabra, que es el alimento espiritual, el pan de vida eterna. Padre Santísimo, te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos, Señor, que en nuestro corazón y en nuestra mente permanezca esa fe en ti, Padre del cielo, en Jesucristo, el pan de vida, en que Jesús es tu amado Hijo, que nos dio a su amado Hijo para que en la cruz nos redimiera del pecado y de la maldición del mundo. Señor, reconocemos que Jesús es el pan del cielo, es el pan de vida, es el pan que nos fortalece, es el pan que por medio de su palabra nos da sabiduría, nos da una nueva vida y nos conecta, Señor, con tu grandeza, que es el amor, su misericordia y su justicia. Señor, queremos de ese pan verdadero, que es tu palabra. Queremos, Señor, que ese pan verdadero en nosotros nos alimente nuestra vida espiritual. Señor, te pedimos que conforme a tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nos mantenga firmes en el Evangelio de Cristo, como ese pan que diariamente lo tomamos, lo comemos para edificarnos y para estar alimentados espiritualmente. Escuchemos esta agradable alabanza en la que hace referencia al pan de vida eterna, que es Cristo Jesús. Antes de examinar el texto leído y sobre la cual oramos, hagamos una breve reseña histórica sobre el concepto de pan en el Antiguo Testamento. 1. La palabra pan se registra por primera vez en las Sagradas Escrituras para indicar la totalidad del alimento necesario para el cuerpo. Así lo indica en Génesis, en el capítulo 3, versículo 19. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. 2. El pan que Abraham ofreció a los 3 viajeros que pasaron por frente de su tienda está registrado en Génesis 18:6. Abraham fue rápidamente a la carpa, dice el texto, donde estaba Sara, y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. 3. Desde épocas remotas, el pan se ha considerado como artículo indispensable en la vida del hombre. Los hebreos utilizaban especialmente el pan de cebada. El pan de trigo era para actos especiales. Así lo registra el libro segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 42. De Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios, es decir, a Eliseo, pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Seguimos con el relato histórico sobre el pan. 4. La búsqueda del pan material como alimento básico y general ha servido para elaborar expresivas figuras en cuanto a la búsqueda de los valores espirituales, es decir, el pan del cielo. Así lo ordena Deuteronomio 8:3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
Estas expresiones llegaron a ser proverbiales, providenciales, al afirmar que no solo de pan vive el hombre, sino que teníamos que esperar el pan que llega del cielo, que es Cristo Jesús. Jesús, el pan que da vida eterna. 5. El maná con el que Dios alimentó a los israelitas fue llamado pan del cielo. Miremos lo que nos indica Éxodo 16:4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. 6. El pan de las proposiciones representaban en el tabernáculo o en el templo la venida del Mesías, Cristo, el ungido, el pan que da vida eterna. Así lo relaciona Levítico 24, 5 al 6. Toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro y 2 hileras de 6 tortas cada uno. 7. Las costumbres del pueblo de Israel era compartir el pan entre la comunidad. El pan en el Antiguo Testamento representa precisamente la venida del Mesías, el que nos daría la vida eterna. Así está indicado en Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido, pues compórtate su comida con los pobres. Hay que compartir la comida con los pobres, con el hermano, con el prójimo. De esta breve reseña histórica, resaltemos que el pan en el Antiguo Testamento es un alimento físico para el cuerpo y de otra parte, una prefiguración del pan que bajaría del cielo, el pan espiritual, que nos da vida eterna, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el Nuevo Testamento, tal como lo expresé en la parte introductoria de los 5 panes y los 2 peces, Jesús dio a comer a más de 5,000 personas. Pues precisemos bien y recordemos que ese relato está en Mateo capítulo 14, versículo 3 al 21, en donde dice: denles a ustedes mismos de comer, es decir, Jesús multiplica los panes, se los entrega a los apóstoles para que ellos le den de comer a la gente que estaba con él. También está en Marcos 6, versículo 32 al 44. Dice el texto que eran como ovejas sin pastor. La importancia de un pastor, del pan del cielo, que da precisamente el alimento a sus ovejas. En este caso, el alimento espiritual que es Jesús, el pan que da vida eterna. También está en Lucas 9, 10, 17. Ahí dice que Jesús dio los panes a sus discípulos para que, como estaban organizados de 100, de 50, pudieran todos recibir el pan para alimentar el cuerpo. Y en Juan, capítulo 6, versículos 5, 13, hace referencia a que eran 5 panes de cebada, no de trigo, eran 5 panes de cebada. Y para que no se desperdiciara nada, dice el texto que recogieron 12 canastas. Esto hasta acá nos refiere cómo Dios nos da la provisión. Y durante todo el Antiguo Testamento y también hasta nuestros días, Dios nos da el pan de cada día. Dios nos da el alimento, pero debemos trabajar, como dice Juan al inicio del texto, de tal manera que este pan que alimenta el cuerpo nos lo da Dios todos los días. Por eso Él dijo: si las aves del cielo no se preocupan qué comerán mañana, menos debemos preocuparnos nosotros qué debemos comer mañana, cuando tenemos a nuestro Padre Celestial que nos provee el alimento. Ahora, pasemos ya a examinar, amigo oyente, y explicar el texto de Juan capítulo 6 del versículo 25 en adelante. Miremos el versículo 26 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús exhortó a las personas que lo seguían únicamente por los beneficios físicos, es decir, los reprendió, porque solamente lo seguían a él para comer el alimento para el cuerpo, que es algo desde luego temporal, en lugar de ellos haber pensado para saciar
su hambre espiritual. Por eso Jesús los reprende. Les dice, ustedes me buscan porque ayer comieron pan hasta saciarse. Pero acá en este versículo 26 del capítulo 6 del Evangelio de Juan les dice, no, aquí hay otro alimento. Aquí hay otro alimento. Por eso se refiere Jesús en otra parte del Evangelio, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual. Hoy nos pasa lo mismo. Nos preocupamos más por el alimento material que por el alimento espiritual. De otra parte, muchas personas utilizan dentro del cristianismo para obtener beneficios materiales. Hablan del pan material para adquirir beneficios materiales, o prestigio, o consuelos emocionales. Incluso lo utilizan para hacer proselitismo político, a sabiendas de que esos motivos son de naturaleza egoísta y temporal. Los verdaderos creyentes, quienes seguimos a Jesús, lo sabemos muy bien que Él es el pan que nos da vida eterna. Claro, es el Hijo de Dios. Es el camino, es la verdad, es nuestra vida espiritual, es nuestro único Salvador. En esto consiste el misterio de la cruz. El pan del cielo sacrificado en la cruz para redimir al mundo, para que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, y en esto consiste ese gran misterio de la cruz, la redención a la humanidad, y Cristo, que es la palabra de Dios, el alimento espiritual. Veamos el versículo 28 y 29. Los que diariamente nos alimentamos de la palabra de Dios y buscamos sinceramente el alimento del pan del cielo, que es Cristo, quedamos convencidos que el pan que nos da la vida eterna espiritual es la palabra de Dios. Esto no hay que olvidarlo. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Las religiones del mundo representan los intentos de la humanidad en responder a estas preguntas. Pero la respuesta de Jesús es breve y sencilla. Debemos creer en Jesús como el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, proclamando su evangelio a todo el mundo. Los que agradan a Dios con el trabajo, que así lo hacemos, es bendición de Dios. Pero el alimento espiritual debemos entenderlo, es que es la palabra de Dios, creyendo en Jesucristo como el pan de vida. El primer paso es aceptar que Jesús es lo que dice ser, el Hijo de Dios, el pan de vida. Todo entendimiento y crecimiento espiritual se edifica sobre estas aseveraciones que indica el Evangelio de Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Declaración en palabras y en boca de Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. El pan físico para alimentar el alma o nuestro cuerpo es temporal, pero el pan espiritual, el alimento espiritual, Jesús, que es el pan de vida, si nosotros lo comemos, lo tomamos, es el que nos da precisamente la vida eterna, porque es el alimento eterno. Entonces, ¿por qué nos preocupamos, amigo oyente, más por el alimento material que por el alimento espiritual? Bueno, revisemos nuestra vida y vayamos a la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. ¿No es primero la palabra de Dios para nosotros los creyentes, que es nuestro alimento espiritual? Y no creemos que las aves, así como lo dijo el Señor, no se afanan por su alimento y todos los días tienen alimento. Nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué nos afanamos más por comer el pan físico en lugar de comer el pan espiritual, que es el alimento que da vida eterna? Esto lo debemos reflexionar, amigo oyente. En el versículo 35 podemos deducir que la gente come pan para saciar su hambre física y para mantener su vida física. Claro, debemos hacerlo porque es parte de las bendiciones de Dios, que desde luego es siempre esa alabanza y gloria que Dios nos da como hijos de Dios, de tener el alimento material. Podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual solo con el alimento espiritual, únicamente mediante una adecuada relación con Cristo. Dice Jesús que Él es el pan de vida. Pero el pan de vida
ha de comerse para mantener la vida espiritual en Cristo, por medio del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Debemos permitir que Cristo reine nuestras vidas diariamente, ya que Jesús es el pan espiritual que nos da la vida eterna. Del versículo 37 y 38 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús no obra independientemente del amor de Dios, sino que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Dios envió el pan del cielo, Jesucristo, que es el pan del cielo, que es el pan que nos da vida eterna. Esta verdad bíblica nos da seguridad de ser aceptos en la presencia de Dios y salvos por el pan que da vida eterna, la palabra de Dios. El propósito de Jesús es hacer la voluntad de Dios. No es satisfacer nuestros deseos carnales o materiales o humanos, sino esencialmente es satisfacer nuestras necesidades espirituales por medio de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Él es el pan de vida, el pan que da vida eterna. Del versículo 39 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, deducimos: Jesús dijo que no perdería una persona de las que el Padre le había dado. Así que cualquiera que se comprometa sinceramente a creer en la obra redentora de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador está seguro en la promesa de vida eterna, dada por Dios. Ahora, el pan que alimenta nuestra vida física es bendición de Dios, claro, como recompensa en la perseverancia en el trabajo que diariamente realizamos para la gloria de Dios. Luego, la promesa de Dios para salvación no es la fe en los alimentos materiales para el cuerpo físico, sino es la fe en Jesucristo, que es el pan del cielo, que nos da el alimento espiritual para la vida eterna, que es la palabra de Dios. Filipenses dice en 1:6: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, hasta su segunda venida. Desde luego, el alimento espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús, la palabra que nos da vida eterna. Es Jesús el que nos da la vida eterna por medio de la palabra, porque Él es la palabra encarnada de Dios. Entonces, quien perfecciona nuestra vida en Cristo Jesús no es el alimento material. Hay que tenerlo claro, amigo oyente. Sino es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios humanada, que es Cristo. En otras palabras, Jesús es el pan del cielo que nos da la vida eterna. En el versículo 40 del capítulo 6, dice Jesús que la voluntad del Padre tiene dos dimensiones: que todo el que venga al Hijo será recibido y no se perderá. Es decir, los que tomamos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, no nos vamos a perder porque vamos a estar en la vida eterna. Y todo, la otra parte, la otra visión, todo el que vea y crea en el Hijo tendrá vida eterna. Aquí viene la declaración de fe de que Jesús es el alimento espiritual, la vida eterna, que es dada por el pan que es Cristo, que es la palabra de Dios. Como conclusión a lo dicho anteriormente, que Jesús es el pan de vida, examinemos nuevamente el texto que está registrado en el Evangelio del apóstol Juan y que fue leído al inicio de este devocional, capítulo 6, versículos del 25 al 40. Vamos a hacer referencia. El versículo 25 dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El día anterior ellos habían comido pan y lo estaban buscando, iban tras de él, no por el alimento espiritual, sino porque les diera más pan. El versículo 26 dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Me gusta esa palabra porque a veces nosotros solamente pensamos en llenarnos de pan o de alimento físico, pero no pensamos en que todos los días debemos llenarnos del poder de la palabra y del Espíritu Santo. También les dice Jesús: bueno, ya comieron pan, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna. ¿Qué es la palabra que da vida eterna? Pues el alimento espiritual, la palabra que Dios nos ha dado. En el versículo 28 le dicen a Jesús
¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿No? Todos le preguntaron, los que estaban esperando que otra vez iban a comer mucho pan y mucho pez. No, aquí Jesús les dice, esta es la obra de Dios, en el versículo 29, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús, esta es la obra de Dios, les dice Él. Y en el versículo 30 dice, otra vez le dicen ellos, lo contrainterrogan y le dicen, ¿y qué señalarás para que le veamos y creamos? Eso le preguntaban ellos. ¿Qué podemos hacer? Insistieron ellos. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y sigue diciendo Jesús, es decir, aquí les está compartiendo el pan del cielo. Ya no es el pan físico. Y les dice Jesús en el versículo 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que dio el pan. Y dice Jesús en el versículo 33, el pan de Dios es el que baja del cielo. ¿Quién ha bajado del cielo? ¿Dios? Jesús, con toda la plenitud de Dios. Ya en el 34 dicen todos, Señor, danos siempre ese pan. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo soy el pan de vida, les dijo. Ellos estaban esperando recibir otra vez sus buenas porciones de panes, ¿no? Como a veces nosotros esperamos siempre que llegue buena comida, pero se nos olvida que tenemos que pensar en que nos llegue la comida espiritual. Por eso el Señor les dice, no, un momento, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios como alimento espiritual alimenta nuestra vida y nunca tendremos más hambre. Eso es lo que debemos entender. Y por último, Jesús les dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Miren, amigo oyente, cuántos milagros, prodigios, señales, enseñanzas, testimonios en nuestra vida propia. ¿Cuánto hemos visto la mano de Dios, los milagros de Dios? Nunca nos falta el alimento. Y entonces por eso les dice acá, ¿no? Pero sí, le piden el alimento, pero si ya les di el alimento, un ejemplo de cuál es el alimento espiritual que da vida eterna. Y por eso Él dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Y eso nos pasa muchas veces, amigo oyente. Y ya para concluir el devocional, resaltamos que lo narrado en los evangelios, Mateo capítulo 14, versículos 13-21, Marcos capítulo 6, versículo 32-44, Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17 y Juan capítulo 6 del versículo 5 al 13 hacen referencia principalmente a frases del alimento material. Por eso se sobresalen palabras que Jesús les dijo, denles ustedes mismos de comer. Les dice que ese rebaño, esa cantidad de gente está como un rebaño sin pastor u ovejas sin pastor. Los dice acá en todos estos textos que Dios les dio el pan primero a los discípulos para que se lo repartieran a ellos. Eso está indicando que así nosotros, Dios, recibimos la palabra, nosotros debemos darla a nuestros amigos. Y también resalta que son 5 panes de cebada. Y también indica que fue tanto el alimento que precisamente se llenaron o sobraron 12 canastas. Y dice que ese es el pan que no se debe desperdiciar. Pero en Juan capítulo 6 versículos del 25 al 40, aquí cambia todo. Principalmente sobresalen las siguientes frases. Que crean en aquel que Él envió. Es decir, nosotros debemos creer en Jesús como el pan del cielo. No como el pan físico, el pan del cielo. También dice que el pan del cielo es el que Dios nos ha dado para comer. El pan del cielo es la palabra de Dios que ha sido revelada por medio del Espíritu Santo. También resalta que el verdadero pan del cielo es el Padre, que es el que envía el pan del cielo, que es el Hijo. También resalta que el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida espiritual al mundo. Y recalca, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, es decir, el pan espiritual. Amigo oyente, este devocional debemos guardarlo en nuestro corazón y entender 2 cosas. Que uno es el pan
físico que alimenta el cuerpo y que Dios nos lo da por medio de nuestro trabajo, porque así lo indicó Él, hay que trabajar, y dice que el que no trabaja no come, pero también dice que el que trabaja, o sea, el obrero, es digno de su salario. Pero lo que nos hemos referido en este devocional es el pan espiritual, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio y el Evangelio es el pan que satisface nuestras necesidades espirituales. Es decir, aplaca nuestro deseo, nuestra hambre espiritual. Todos los días, así como son las 3 comidas, con las 2 meriendas son 5, así también por lo menos 5 veces debemos meditar sobre la palabra de Dios que es Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? El pan de vida eterna. Jesús, el pan de la vida espiritual. Los amamos en Cristo Jesús. Gracias por la sintonía. Les habló Juan de Jesús Sánchez.